libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6. Amén. Si lo encuentra, diga amén. Y amén es sí, hermano, aquí lo encontramos. ¿Lo tiene? Bueno, capítulo 6, del verso 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Muy bien. A ver, nosotros en esta noche quiero hablar acerca de la vida de la persona que es creyente en el Señor y ha recibido una libertad en Dios, una libertad espiritual. Muy bien. Y aquí está hablando acerca de algo dentro de nuestra vida en la hermandad cristiana, y lo que nos está hablando las Sagradas Escrituras es cómo restaurar a una persona que en determinado momento está manifestando un desliz, ¿cierto? Cuando aquí la palabra está hablando, dice, hermanos, si alguno, y el término, hermanos, si alguno, está diciendo, si uno de nosotros. No está diciendo, oiga, si ese pecador, si ese que no es como nosotros, ese anormal. No, ahí está diciendo, si alguno de nosotros, alguien en medio de la congregación, ¿cierto? Tiene alguna situación en cuanto a qué, deseos, impulsos, pasiones, y dice, esa persona que es como nosotros, porque no está manifestando alguien que se sale dentro de lo que es normal en la conducta humana, vive en una situación contraria, que es una manifestación de las obras de la carne, ¿cierto? Todos nosotros enfrentamos tentaciones. Ninguno puede decir, puede que nunca ha sido tentado, ninguno puede decir que no ha sido tentado. Amén. Amén. O si habrá alguno entre nosotros en esta noche que está diciendo, hermano, pues qué pena contigo, querido pastor, pero yo nunca en la vida he sido tentado. ¿Hay alguno que no haya sido tentado? Bueno, listo. Entonces, otra pues. ¿Hay alguno de aquí que ha sido tentado pero nunca ha caído en la tentación? Levante la mano el hipócrita. No, todos en algún momento hemos tenido una situación así. No es la disculpa para vivir en el pecado, pero sí ha sucedido en nuestra vida. En el capítulo 10 de 1 de Corintios, cuando está describiendo cómo es que Israel estaba en el desierto, porque estaba hablando acerca del pueblo de Israel, de nosotros como pueblo de Dios, separados para Dios, pero hay algo que en el versículo 13 habla, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, solamente el tentado es el humano. El divino no va a tener una tentación de esta manera. Y en el caso de nosotros dice, no hay una tentación que a usted le llegue que sea pues, ay no. A todos nosotros nos llega una tentación, pero en este caso el apóstol está diciendo que Dios es fiel, que no nos deja que esa tentación sea más fuerte de lo que nosotros podamos resistir, y que Dios puede darnos juntamente con la tentación la salida para soportar. Entonces no nos está diciendo, hermano, veas que usted va a ser tentado y va a caer. No. Como seres humanos van a venir momentos donde desistimos a la tentación, pero también va a mostrar cómo Dios nos puede sostener en su fidelidad sobre la tentación, ¿cierto? Muy bien. La pregunta en esta noche, y el texto nos está hablando acerca de eso, es ¿qué hacer dentro de la comunidad cuando alguno de los hermanos de la iglesia ha sucumbido ante la tentación?
ha tambaleado ante la tentación, o la otra, ¿cierto? Ha caído a causa de una tentación que ha llegado a su vida. ¿Qué actitud asumir? Ahora, como iglesia, ¿qué actitud deberíamos nosotros como iglesia de asumir frente a un hermano, ¿cierto? Hay muchas reacciones. Alguien podría decir, no hermano, frente a esa situación, hagámonos los locos, ignoremos. Otro hermano dice, no, si hay una situación de esas, ese perverso hay que echarlo del medio de nosotros. Amén. Amén. No, porque si hacemos eso, entonces la iglesia que está... Yo no sé, alguna vez pregunté, ¿a dónde van los pecadores? Y la respuesta es muy lógica, ¿cierto? ¿A dónde van los pecadores, hermano Fernando? Juanfe. Infierno. No, pues yo cambié eso cuando llegué al Evangelio y me di cuenta que los pecadores vienen a la iglesia, palabra y renovación, a arrepentirse. Bueno, no, a la iglesia del Señor no solamente está. A arrepentirse, porque es una actitud que nosotros tenemos y que el Señor ha de transformar nuestras vidas, ha de hacer una obra hacia nosotros en esa misericordia de Dios. Bien, entonces, no es echarlo, tampoco es la otra posición de criticar, no, tampoco la otra posición, aislarlo, ¿no? Entonces, ay no, ¿a quién llegó? Llegó el hermano pecado, dígame que se siente allá. Ese hermano, no. ¿Quién llegó? El pecador. No le hable. Déjelo allá. Porque es que imagínense, es un pecado. Eso ocurría en el pueblo de Israel. Entonces se le acercaba a Jesús la mujer aquella pecadora, todavía, ay, ese es pecador. Es más, ante el Señor Jesucristo hablaban esas cosas y, ay, no, ese hombre es pecador. ¿Se acuerda el ciego de nacimiento? Ese es pecador. Yo no sé si es pecador o no es pecador, no. Lo único que es que me sanó. Tremenda la posición, ¿cierto? Entonces, bueno, hubo una situación con ese hermano o esa hermana. ¿Qué hacemos con ese hermano o hermana? Chismosiemos. Reguemos el rumor. Ay, hermano, usted. Si le contara o avergonzarlo. Levante la mano los ladrones. Y usted, Pedrito, ¿por qué no la levantó? También usted. Sí, cosas, en las iglesias pasan cosas. ¿O será que eso no pasa en las iglesias? O censurar sencillamente a esa persona. Yo creo que en la obra del Señor hay cosas muy tremendas. Yo hablaba con un compañero y me decía, estoy pasando una crisis, pastor, tremenda, porque en el cuerpo de liderazgo pasaron varias situaciones con varios líderes y es una situación bien tremenda. Y hablamos de la situación que vivió con los líderes. Y le dije, bueno, ¿y tú qué les dijiste a los líderes? No, yo les dije, yo los amo, yo les quiero mucho, no puedo ejercer el liderazgo, yo quiero restaurar sus vidas primero y después de que los restaure, el Señor obrará en sus vidas, pero necesito es bendecir sus vidas, es ser pastor para ustedes, es guiarles, y esa circunstancia que se tiene, pues en el Señor hay una forma. Y encontramos que la palabra de Dios restaura vidas. El Señor es restaurador de vidas, restaurador de portillos, hace cosas muy especiales. Y es lo más lindo que tenemos en Dios. ¿Qué tal que no tuviéramos un Dios como el que nosotros tenemos, cierto? Dios entonces tiene esa parte, ¿cierto? Ahora, en el texto bíblico que estamos leyendo, no vemos que está diciendo qué tipo de pecado. Yo no veo aquí en el texto bíblico que me está diciendo que el pecado es grande, que el pecado es mediano, que el pecado es pequeño, que el pecado es negro, que el pecado es gris. No, aquí no hay algo, ¿cierto? Está hablando algo que es dañino, que nos daña la relación con Dios.
Y habla de que un cristiano puede, en alguna forma, ser sorprendido. O sea, ser tomado de un momento a otro por el pecado. El pecado siempre va a estar a las puertas. Un cristiano puede caer en pecado, hermano. Lastimosamente puede en el momento de descuido. Baja su vida de relación con Dios, baja su vida de oración, se ha descuidado y puede sucumbir ante alguna tentación, ¿cierto? Ahora, un verdadero cristiano puede en algún momento llegar a esto, pues lo hemos visto a través de las Sagradas Escrituras, que lastimosamente mientras estemos en este cuerpo, no puede ser una excusa, pero puede presentarse una situación de ella, ¿cierto? Hablaba con un amigo y también con el mismo amigo, y hablando acerca de, ¿tú te has chocado alguna vez? Y yo, que yo me haya chocado, a mí me han chocado, yo nunca me he chocado. O sea, yo personalmente, César Castañeda, que yo me haya chocado, reversando el carro lo he aporreado, pero decir que yo he provocado una colisión, no. Pero hay algo que es real, gente que es mejor conductora que yo, se ha chocado, que tienen más experiencia que yo, a pesar de tantos años se ha chocado. Entonces él me preguntaba, ¿y te piensas chocar algún día? Yo, en mi mente no está, pero he visto gente tan buena que se han chocado que yo también podría alguna vez chocarme. No espero hacer eso, no está entre mis cuentas. Amén. A ver, yo quiero preguntar, ¿alguno de ustedes tiene entre sus cuentas el deseo de pecar mañana? ¿Algunos? Yo creo que hay gente que sí en sus cuentas lo calcula. Hay gente que sí, hay gente que sí. Pero realmente alguien que ama a Dios y que está con su mirada en el Señor, no es una de las cosas que más le va a apasionar, ¿cierto? Caer en la desgracia de entrar en el pecado, ¿cierto? Entonces, es algo que no se está sospechando, que no se está deseando según lo que dice el texto bíblico, pero bueno, llega un momento difícil y como iglesia vamos a encontrar una situación. ¿Qué hacer frente a estas situaciones, cierto? La Biblia es muy clara frente a esto, porque ella está diciendo que lo que hay que hacer con alguien que ha pecado es restaurarle. Y ahí nos está hablando la Sagrada Escritura. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice restaurarle. En la palabra viene una palabra griega que es catartisete, y la palabra catartisete se habla para arreglar algo que se ha descompuesto o dañado, y aún en la parte médica se habla de algo que sea, por ejemplo, un brazo de una persona, una pierna que se ha quebrado, roto los huesos, ¿cierto? O que al menos se han descoyuntado. Entonces es volver a coyuntarlo. Esa es la palabra de restaurar, unir, arreglar algo que se ha dañado. También se utilizaba para las redes. Entonces pescaban y a veces al pescar las redes se dañaban. Entonces era catartizar la red, o sea, organizar, arreglar la red que está teniendo una situación. Muy bien. En el caso de la persona, es la labor nuestra como iglesia de guiar a la persona hacia la senda correcta. Hace unos años, yo iba a una iglesia que era una iglesia de santos. Todos los que íbamos a esa iglesia éramos unos completos santos. Todos teníamos una aureola que llegábamos y todos nos colocamos la aureola cuando llegamos a la iglesia, todos. Pues la aureola la guardamos en la billetera. Entonces sacábamos la billetera cuando llegamos a la puerta de la iglesia, y en la puerta de la iglesia la desenvolvíamos, bien grande la aureola,
y nos la colocábamos y nos quedaba precisa porque la colocábamos encima de los dos cachitos que teníamos acá. Ahí quedaba así. Perfecta la oreja. Estaba evangelizando una amiga, una señora que nos volvimos amigos por cuestiones de negocio. Yo compraba instrumentos musicales y en el lugar que ella trabaja, pues todavía trabaja allí. Yo le hablaba mucho al Señor y ella, ay, tan rico que habla, ay, tan bueno que habla. ¿Y por dónde queda la iglesia? Yo, más o menos por tal parte. Y una vez fui allá al negocio y me dice, ay, no, qué tristeza. Oiga, me fui a buscar la iglesia, pero yo estoy segura que la iglesia que fui no es la donde usted va. Y yo, qué bueno, que iba por allá por el centro, por allá, San Antonio, por allá, por donde era. Ya. ¿Y qué pasó? No, que cuando yo chequeé, la señora usaba prendas de vestir normal, unos pantaloncitos, zarcillitos y cosas, y se maquillaba, no una cosa extravagante, pero se maquillaba y todo eso. Y me dice, oye, llegué a una puerta allá, a un lugar. No voy a dar descripciones ni lugares ni nada, porque la gente está maliciosa en redes sociales, empiezan como a atar cosas, no voy a decir. Pero ella me dice, llegué a ese lugar, y lo primero que la persona vio cuando era una iglesia de corte de sectario, entonces si no llevaba el cabello de una manera, no llevaba esto, no llevaba lo otro, era una pecadora. Entonces cuando llegó a la puerta, le abren la puerta, porque la puerta se cierra, la gente toca, y cuando ella tocó, le dijo, a la orden, la persona que estaba en la puerta de la iglesia, recibiendo esas formalidades que tiene la gente muy formal que hay en las iglesias de ese corte, a ver, y le dijo, ay, está acá, yo quiero entrar, y la miró así, que es que, ¡ja! Pecadora, pero si quiere entra. Y ella me dijo, ay, no, a mí me dio una pena como ella me miró, yo me sentí que me miró como si yo fuera una cucarachita. ¿Y usted qué hizo? No, yo no entré, yo fui a tal parte y tal, y me recibieron, pero yo quiero ir a la iglesia donde usted va. Y yo dije, Dios mío, era donde yo voy. Ay, no, sí, en estos días cuadramos. Menos mal que no había parqueadero, entonces no pude cuadrar. Me voy a entender, ¿cierto? Pero realmente el objetivo es, si alguien llega de una vida que no tiene al Señor, tiene que llegar a un lugar donde siente que el lugar donde está llegando, el amor de Cristo está. No estamos hablando de un lugar donde se hace y se deshace, no, estamos hablando de un lugar donde es la iglesia del Señor. Y cuando uno llega a un lugar donde hay iglesia del Señor, huele a cielo, hay algo especial, se siente agradable. Amén. La persona llega a un lugar donde va a sentir que la palabra de pronto en algunos momentos la hace sonrojar, pero es una palabra que corrige, no que daña. Entonces sí, uno se siente el más grande pecador en algún momento, pero también siente que la gracia de Dios está ahí para decirme, yo te quiero transformar, yo te quiero cambiar, yo quiero hacer una obra especial en tu vida, yo quiero transformarte. Ay, sí, yo me siento tan mal, pero aún así el amor de Dios está que me va a cubrir. Amén. Ahora, entonces es el concepto de corregir, es el concepto de llegar y ser restaurado en la iglesia del Señor, es ser conducido. Si alguna vez estuve caminando en la senda correcta, es volver al regreso a esa senda correcta y decir, Dios mío, qué bien, puedo volver. El Señor está con sus brazos abiertos, cual padre de hijo pródigo, que tiene todo el deseo, todo el amor de transformarme y de llevarme de nuevo a sus pies. Y también cómo darme cuenta de ese pecado que tengo, y voy a encontrar la forma de cortar esa raíz que tengo en mi vida de pecado. Recuerda, estamos viendo este texto bíblico de Gálatas capítulo 6, y dentro de todo el contexto el Señor a través del apóstol Pablo nos está hablando de la necesidad
de ser restaurados y de cómo la iglesia restaura a una persona que está pasando por un momento de desliz. Hay formas correctas e incorrectas de ayudar a un hermano que ha caído de la gracia de Dios, ¿cierto? Nosotros somos seres humanos que en medio de ser seres humanos tenemos pasiones como tienen pasiones otros seres humanos. ¿Amén o no amén? Cuando yo manejaba centros de rehabilitación, pues una de las cosas que era es que yo le hablaba a los muchachos que yo también en mi vida pasada tuve mis necesidades, mi situación, mis descarríos, mis consumos, mi vida también como ellos. Entonces yo caminaba con ellos en esa época estábamos en el barrio Alejandro Echavarría y íbamos a una iglesia cristiana que quedaba en el centro de la ciudad. Entonces al caminar con ellos, pues yo iba con ellos y a veces nos encontramos cosas raras. Por ejemplo, bueno, ya no son raras, eran en esa época, como por ejemplo ver caminando una mujer casi con una ropa muy transparente, sin nada que sostuviera sus atributos. Y entonces muchos de ellos iban y eran, y yo iba al frente y ellos me miraban y decían, ay no, qué bueno ser como el pastor César, él no siente nada. Él es como una pared que no siente nada. No, todos somos seres humanos. Dios nos da templanza y en la templanza no. Y yo tengo que decir, no voy a pensar, no voy a ver, no voy a darle cabida a pasiones humanas, porque seguimos siendo humanos. Pero Dios ha tratado nuestra vida y nos puede guiar en el camino de la santidad, en el camino de la templanza, y esto nos va a ayudar. Sí es cierto que cuando alguien ha caminado con nosotros en comunidad y ha sido parte de nosotros en esa templanza en Dios y ha caído de estar dependiendo de la gracia de Dios y en un momento de efervescencia y calor cae y la vergüenza se hace pública, no es fácil para esa persona volver al seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque le da vergüenza volver a la comunidad donde le han visto crecer, caminar, y él dice, qué pena, qué van a decir de mí, qué vergüenza. Y si de pronto se hizo público lo que pasó en esa persona, Dios mío, hay una vergüenza, también hay un dolor, porque quienes amamos a Dios, cuando defraudamos el nombre del Señor y vemos que por causa de nosotros el nombre de Cristo es blasfemado y los que lo hacen a veces son inconversos, no falta el acusador de los hermanos, la voz del adversario, que nos dice, ¿ocurre o no ocurre? Utilizando tal vez instrumentos que dicen, vea, y es cristiana, o cristiano, o evangélico, pues a veces utilizan ese otro término, y nos duele mucho, véalo, y es que el que ama a Dios, ni es que el que cargó la Biblia, el que habla en nombre de Dios. Entonces es esa forma de sentirnos a nosotros fracasados. Y no hay nada más duro que en la vida uno fracasar. Yo no sé cuántos de los que hay aquí comenzaron un negocio y les tocó entregar el local, entregar los muebles, entregar las situaciones, o lo peor, le han llegado los acreedores a sustraer lo que pueden para intentar pagar la deuda que se tiene. Eso debe ser una vergüenza muy alta en las personas. Pues el mayor acreedor que tenemos es Satanás, y a ese no le da pena cobrar y avergonzarnos en público, ¿cierto? Entonces, el problema va a presentarse, alguien va a sufrir esa pérdida. ¿Sabe qué es lo más duro? No, en el caso de nosotros, no saber enfrentar esa situación como hermanos en la fe, no saber qué hacer frente a la persona que ha caído, que ha perdido, y no entendemos que el Señor nos ha colocado en nosotros un ministerio que es el de la restauración.
que es entender que es una vida que tiene el mismo valor que tiene la nuestra. Es que, hermano, es muy fácil hablar de las personas. Yo estaba hoy inquieto por los dos policías aquellos. Eso ya, ellos fueron el caballito de batalla para todos los errores que han cometido los gobernantes de esta nación. Se los achacaron a ellos dos. Que caiga todo el peso de la ley. ¿Cuántos años les van a dar a esos dos? Por una situación que es un error. Pero ¿cuántos años les dieron a los de Interbolsa? 5 años. Se robaron miles de millones. Y les dieron casa por cárcel en mansiones y en fincas donde estuvieron con... No, pues que vivir en una mansión de esas puede vivir uno hasta 100 años. Y yo decía, uno con un miserable sueldo para lo que ellos tienen que hacer. Porque un policía, ¿qué será? ¿1.600.000, 1.800.000? Donde uno tiene que, hoy vive en Medellín, mañana vive en Bogotá, pasado mañana vive por allá en el Amazonas, en lugares de conflicto armado, todo eso. Los insultan, los escupen, veíamos en el Facebook que hasta lanzaban sobre ellos orín, ¿cierto? Tienen que aguantarse todas esas cosas. Los que vieron el acontecimiento hablan de que la persona también los agredió a ellos, pero bueno, ellos eran las autoridades y no, pero es que ellos tuvieron que haber actuado con profesionalismo. ¿Usted cree que una persona con profesionalismo se va a ir a ganar 1.600.000 pesos trabajando de sol a sol con una vida tan... Bueno, tiene que ser el que está varado. Usted sigue a trabajar de policía. Qué bendición para la gente que sirve en esa área. Yo no sirvo para eso. Me parece que es una labor de mucha templanza. La mayoría son del campo. No, hay también gente de ciudad. De pronto alguna gente de policía me está diciendo, uy, no, pastor, no me rebaje tanto. ¿Cierto? Pero realmente ha cambiado mucho las cosas para ellos. Y ya no es uno de los empleos más deseables. Pero yo miraba la vida de estos dos hombres y yo no pensaba solo en ellos. Yo pensaba en sus esposas, en sus hijos. Y en un país que lo único que hace es... Díganme, esos hombres, yo no sé cuántos años de cárcel pagarán, si es que, ¿cierto? Si los van a defender o no, cómo van a llegar. Pero yo decía, ¿cómo llegarán a una cárcel repudiados todo el mundo? ¿Qué sentirán los hijos? ¿Qué les dirán a los hijos en los colegios? No, su papá es... ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! Claro, eso no lo sufre sino el que está viviendo el infierno. Ellos son los que están pasando su infierno en este momento. Porque es que para nosotros es muy fácil juzgar y criticar y mandar al infierno a una persona que ha fallado, pero no nos damos cuenta nosotros qué es lo que esa persona siente. ¿Cómo verá Dios el corazón de una persona que ha llegado a un momento de una equivocación? Porque es raro. Yo no voy a justificar frente a lo que dije de los abusos que sufren y eso, porque también hay abusadores dentro del cuerpo policial, pero también muchos de ellos, es que cometer un error de esa índole es muy grave, muy duro. Y la consecuencia cuando llega es cuando se sabe. He hablado con mucha gente que está presa por cosas que cometieron y es un gran dolor para ellos y una gran afrenta. La Biblia, hablando a nosotros como iglesia del Señor, nos coloca en ese ministerio de restauración. Por eso las personas que más fuerte debiesen trabajar en la cárcel no son los psicólogos ni los trabajadores sociales, en la iglesia del Señor, porque como seres humanos debemos de entender el dolor del ser humano. Amén. Amén. Pero también como seres humanos debemos entender el dolor del ser humano que viene aquí, porque para mí es más duro. Si a mí me roba un ladrón en la calle, Dios me demanda a mí
y yo entendería por la palabra que yo debo aprender a perdonar. Pero le digo que a veces la gente tiende a perdonar más fácil a alguien de la calle que a un hermano de la iglesia que se sentaba con uno en las bancas. Es duro lo que estoy diciendo, yo lo he visto en lugares, el desprecio. Entonces la gente pasa al lado del pecador ese, o sea, el hermano en la fe que falló, y entonces ya es, déjalo. ¿Cómo nosotros podemos mirar a alguien de esa manera cuando Dios ha perdonado la miseria de vida que usted y yo teníamos? Entonces aquí tenemos que entender que nosotros tenemos que salir de ese juego de la vida, de esa vana forma en que la gente lleva su vida, y tenemos que mirar a través de los ojos de Dios y darnos cuenta que como iglesia Dios nos ha llamado a algo que es el ministerio el ministerio que Dios nos ha llamado a nosotros, que es un ministerio de reconciliar al mundo. Por allá en Corintios dice que nosotros somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, y nosotros estamos llamados a rogarle a la gente y a decirle, por favor, reconcíliense con Dios. Somos embajadores en cadena. Ese es el ministerio de la iglesia, un ministerio de restauración, porque ese es a lo que Dios nos ha llamado. Es la obra de Dios a través de la iglesia, es el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, restaurar a hombres, restaurar a comunidades, para que puedan entender el camino de Dios. Ayer tuve la oportunidad de sentarme con uno de los secretarios de gobierno de uno de estos municipios del sur. Y yo ya me he sentado con varios secretarios de gobierno activos hoy de estos municipios. Y una de las principales cosas que todos ellos han dicho es: ser secretario de gobierno es la cosa más dura que hay, por los problemas que hay sociales, y más hoy. Dificultades en barrios, dificultades en la convivencia de la gente. No es fácil ser secretario de gobierno, y yo he visto que algunos a las 2, 3 de la mañana andan para arriba, para abajo, solucionando problemas, situaciones en barrios, cosas muy, muy delicadas. Y le decía, sabe que restaurar la gente es más difícil, no es tan difícil. Y le contaba la historia de mi padre dice, rehabilitar Medellín es lo más fácil. Sacar los indigentes de la calle de Medellín es lo más fácil del mundo, restaurarlos. Y quien ha trabajado en resocialización, cuando me escucha hablar a mí estas palabras, dice, ¿estás loco? No sabes qué es la resocialización. No, cuando una persona entiende el amor de Dios y su vida es restaurada, es especial. Y le colocaba yo a él un ejemplo un ejemplo que mi padre nos enseñó hace muchos años, y yo lo aprendí y lo viví y ha sido real. Mi padre decía, si usted a un ladrón, una persona que vive del robo, que ha robado por años, le deja su casa y se va un mes, y lo pone a cuidar su casa, tenga la seguridad que el ladrón, si usted le ha dado lo que le debe de dar, y la confianza que le debe de dar, y el cariño que le debe de dar, él no lo va a defraudar a usted y no le va a robar. Yo lo decía ayer y se reía. Pero realmente cuando el amor de Dios está ahí, es cuando dice la palabra que el amor de Dios nos constriñe. Es algo especial. Es una obra de Dios, es humanamente. Yo lo digo entre gente que no es espiritual y me miran y me dicen, ¿está loco? Pero el problema no es que yo lo diga entre la gente que no es espiritual y me digan, está loco. El problema es cuando yo lo manejo con la iglesia, como en esta noche, y a través de este live, muchos de los que están allá atrás están diciendo, este pastor está loco, o no sabe lo que está diciendo. Son más de 30 años trabajando con personas adictas de y en la calle,
con graves problemas de comportamiento, dentro de ellos delincuencia en todas las áreas. Y he visto la mano de Dios de esa manera. Es la mano de Dios. Pero la iglesia a veces no percibe ese ministerio de restauración, y a pesar de que en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6 lo está hablando el Señor, como que nosotros leemos esos textos y los leemos como para señalar a otros. No entendemos el ministerio de la restauración que Dios le ha dado a la iglesia. Muy bien. Una de las cosas que hay que mirar acá es que hay que conocer este tema de la restauración. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, y mire, considerándose a sí mismo, no sea que también uno termine en las mismas situaciones. Cuando yo era muy pequeño, mi madre una vez me cogió mis dedos y me dijo, porque yo, vea. Entonces mi mamá dijo, coja los deditos, y me los cogía así y decía, este dedito eres tú, y tú estás diciendo culpable él. Este dedito está diciendo Dios es testigo, pero estos 3 deditos están diciendo culpable tú. Soy más culpable que al que yo mismo puedo estar señalando. Y en la parte escritural es totalmente real. Otra segunda cosa que yo puedo mirar ahí es que me habla de tener un espíritu de mansedumbre. Bueno, ese concepto de mansedumbre bíblico es raro. Por ejemplo, ¿a quiénes la Biblia les aplica espíritu de mansedumbre? Moisés. Fue tan manso que creían que él era un manso, pero con la E al principio. Entonces Moisés parecía menso de lo dócil que llegó a ser. No fue así siempre Moisés. Mire que Moisés en sus bríos de su juventud, defendiendo a alguien de su propia tierra, asesina a un egipcio. Pero aprende esa mansedumbre en su relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios como iglesia? Ahora, también el texto, en el mismo texto 1, versículo 1, dice que debo de considerarme a mí mismo. El verso 2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cargue, lleve la carga del otro, me está diciendo el texto. Y el verso 3 me va a dar ese quinto punto. Ya hemos visto 3, no. En primer lugar, que nosotros como creyentes manejemos el tema. Segundo, que me acerque al hermano con espíritu de mansedumbre. Tercero, que me considere a sí mismo. Cuarto, debo llevar la carga del otro. Quinto, versículo 3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y aquí lo que me está hablando es que yo debo de entender mi insuficiencia. No somos suficientes. Dios en nosotros. Dios en nosotros. Dios en nosotros. ¿Cuánto necesitamos hoy de Dios? Es que es muy fácil. Muy fácil. Yo a veces veo los conflictos matrimoniales. Que todos pasamos por conflictos matrimoniales. Los hombres y las mujeres somos tan difíciles. Y uno dice, ay, mi mujer, qué pereza esa mujer. Pero es que ella es diferente a nosotros, por eso nos gusta. ¿Ustedes se imaginan que una mujer fuera como uno? Sería otro hombre. Y a uno no le gustaría. Esas diferencias son las que nos unen. Qué especial es Dios. Cuando uno aprende a identificarse con Cristo, desarrolla ese ministerio de reconciliación.
He notado que las personas más efectivas para trabajar con adictos son los que fueron adictos. Porque las personas que no han sido adictas, no, pues creen que son la última Coca-Cola de año. Usted no ha salido a evangelizar. Usted le dice al bebé, acérquese al Señor, trae tu pecado. ¿Pecado? ¿Cuál? Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no... ¡Ey! No roba, no. Pero el tiempo de su familia se lo dedica a las cantinas. No roba. No roba, pero la plata del mercado se la dedica a otros o a otras. El juego, a las cosas. O sea, ilógico. Pero no le hace mal a nadie. Pero vaya y evangelice a una persona que está en la esquina de haciéndose daño. Y dígale usted a la persona, usted necesita del Señor, usted es un gran pecador. Él dice sí. Y hasta llora y dice, soy el peor, soy una basura. Mi mujer se fue con otro, se fue, me dejó solo, pero yo soy culpable. Qué bueno cuando uno evangeliza a una persona que se siente pecadora. Qué duro cuando uno evangeliza a una persona que no, pues si se aceptan al Señor en su corazón, se ganó la lotería Dios con ellos. No es cierto, pero es la mente que ellos tienen, porque por eso Dios tiene que hacer sentir a cada hombre un gran pecador. No sé si usted ha escuchado la historia de cómo fue que Leonardo da Vinci pintó la Última Cena. ¿Sí recuerda? Él empezó a buscar en las características bíblicas de cada personaje para pintar la Última Cena. Entonces buscó a un Pedro tosco, pescador, entonces se fue por allá a buscarlo en los puertos de marineros y empezó como a buscar la nobleza de un Andrés. Empezó a buscar cada uno y dentro de todos los que buscó, encontró a un Cristo, un hombre bueno, bonito, pues para él, su apariencia física. Y el Cristo de la Última Cena de Leonardo da Vinci tiene unos rasgos muy bonitos, que él lo logró plasmar en lo que a él le parecía que era un Cristo, o sea, un hombre que amaba, que tenía esa compasión, porque hay rostros especiales. Usted ha hablado con gente que le despierta paz y que solamente la presencia de esa persona usted dice, ay, qué tan bueno, está julana, está perando. Usted está buscando ayuda un día en conflicto y algo y se encuentra con esa persona en el camino. ¿Cómo se siente usted? Ay, me encontré, como que, y él lo contrató y le pagó para que ellos tenían que posar ante él muchos días. Entonces le pagó semanas para plasmar el rostro del Cristo. Pero después de que pinta a los 11, a 11 y a Jesús, empieza a buscar a Judas. ¿Cómo encontrar a un rostro maquiavélico? ¿Cómo buscar a la encarnación de la maldad? ¿Cómo buscar a un tipo tan terrible que pudo entregar al mismo Dios, al Hijo de Dios, a Jesús? Y duró muchos años, creo que fueron más de 12 años, después de haber pintado, o sea, eso fue un trabajo de años, ese cuadro no lo pintó en 2 días. Encuentra por allá al perfecto Judas. Y lo encuentra por allá en los bares de marineros, por allá llevado. Y le dice, amigo, ¿cómo estás? Mi nombre es Leonardo da Vinci, yo soy el pintor, estoy haciendo un cuadro muy lindo y todo. Y quisiera contratarte. Te pago tanto porque poses para mí. Y el hombre lo escucha hablar. Y cuando han hablado un buen rato, con dolor y con pesar le dice, no sabes quién soy yo. No te conozco. Sí, tú pintaste mi rostro. Yo fui tu Cristo. El rostro malvado y maquiavélico de este terrible hombre había sido años antes, más de una década,
un rostro tan, qué tremendo nos hace mirar esto, el rostro de nosotros los seres humanos. Tal vez nosotros en el pasado fuimos esos maquiavélicos, y hoy somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero a veces como que el Señor tiene que volvernos a mostrar la cara que teníamos para entender que lo que hoy somos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No depende de nosotros, es la gracia de Dios, y como que necesitamos que la gracia de Dios nos muestre de la basura de donde Dios nos ha sacado, para poder nosotros entender la crueldad en la que otros han sido formados, y que el Señor nos dé ese amor por aquellos que hoy son víctimas de esa vida, ¿cierto? Entonces, en ese quinto punto, que es enfrentar nuestra insuficiencia, que nos lo está mostrando ese versículo 3, que dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No somos nada, ninguno de nosotros sin el Señor somos nada. Hoy somos el valor agregado que Dios colocó en nosotros, la gracia de Él. Ahora, hay un sexto punto, es que nosotros tenemos que, como dice el versículo 4, ¿cierto? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no. Realmente, yo personalmente digo, yo no podría examinar mi obra, yo podría examinar la obra de Cristo a través de mi vida, porque yo no he hecho nada. Lo mejor que hubiera podido hacer yo no se compara con lo que... Y si Dios a través de nuestra vida ha hecho algo por alguien, ha sido por su gracia, que dice: cada uno llevará su propia carga. ¿Saben qué significa eso? Una responsabilidad personal, una responsabilidad propia. Yo en esta noche solamente estoy bosquejeando las charlas que voy a dar de aquí a varios jueves, en donde voy a analizar profundamente esta parte. Pero aún siendo un bosquejo esta noche de lo que vamos a analizar solamente de estos textos, en todo el contexto bíblico, ¿cierto? Estoy viendo, la Biblia no se interpreta en 5 textos bíblicos, se interpreta en todo el pensamiento de Dios a través de la Escritura, pero esta parte tiene un acompañamiento completo de lo que es lo que Dios quiere enseñar. Pero tal vez en esta noche nosotros tendríamos que decirle al Señor: ay, Señor, yo creo que tengo que analizar en esta noche cuál es mi actitud hoy hacia otros. Me asombra, yo no sé, yo en algún tiempo fui tan perfeccionista, y lastimosamente mis hijos fueron víctimas de mi perfeccionismo. Yo quería que yo fuera mejor de lo que yo podía hacer las cosas. Nunca en ese tiempo satisfacían la valía que les di, pero también en esa época les hice mucho daño, porque ellos, todo lo que hacían, nunca lograban satisfacer la valía o la meta o la regla que les colocaba para que lo hicieran. ¿Cuánto daño hace uno a sus hijos? Le doy gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, porque la misericordia de Dios al llegar a sus vidas les transforma, y ese mal proceso que uno logró en otros no les daña si la gracia de Dios les acompaña. Pero no sé si en esta noche tú tengas que decirle al Señor: ay, Dios, a veces nosotros vemos con unos ojos que no son los tuyos, y necesitamos en esta noche decirle al Señor: perdóname, Dios. Tal vez aquí hay hermanos de la iglesia que han sido frágiles, y que en un momento de nuestras vidas, en vez de apoyarlos, los juzgamos de tal manera que los destruimos.
Señor, ayúdanos a ser instrumentos, como lo dijo Agustín en algunos momentos, ¿cierto? Un instrumento de tu paz. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos, instrumentos de amor. Que nuestra boca sea tu boca, que nuestras manos sean tus manos, que nuestros pies sean tus pies. Transforma nuestra mente y ayúdanos a tener la mente de Cristo. Yo te alabo, te bendigo, te exalto. Te entrego la vida de cada uno de los que a través, Señor, de este live nos ven, que vamos a seguir meditando día tras día, jueves tras jueves en esta palabra, pero también, Dios, que tú seas tratando con las vidas de los que jueves a jueves estaremos en este lugar, creciendo a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando hemos juzgado a otro, Señor, y ni siquiera esa regla, esa valía, ha sido la que nosotros mismos hemos colocado para nosotros mismos. Ayúdanos a amar a los que nos han hecho daño y a tener un corazón perdonador, en el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios con nosotros. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor en esta noche? Qué bueno es Dios con nosotros, amén. Quiero contarles a los hermanos que hemos hecho si usted nota, este salón ha cambiado en estas últimas semanas y hemos hecho una adaptación de este salón para poder que subamos el número de asistencia el día domingo para que podamos estar todos. Así es que le animo a que ayude a otros, instruya a otros, aconseje a otros y anime, esté ahí cerca de personas que de pronto durante esta época bajaron la guardia, para que ellos puedan congregarse. Amén. Entonces vamos a tener en la mañana del domingo 2 servicios de un promedio de 40 hermanos. Muy bien. Habíamos tenido 27 hermanos, han llegado, el domingo llegó, y muchos, y algunos que no vinieron a las 11, querían venir solo a las 8. Entonces ahora ellos que se quedaron por fuera podrán estar con nosotros a esa hora. Muy bien. Entonces vamos a estar a las 8 y a las 11. También en el live ahí encimita, debajito de lo de hoy, tenemos un número telefónico para las personas que quisieran venir el domingo al culto, porque tenemos que anotarnos para poder estar y no pasar el número de personas que vamos a participar en los servicios el domingo. Muy bien, pues puede llamarnos por teléfono y los hermanos de la iglesia a través del WhatsApp para podernos anotar y crear los grupos y no pasarnos del número que debemos tener. Dios les bendiga a todos. Amén.